Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitabo 50, 5. Cuando vengas Deuteronomio de Barim 28, 15, 57. Pero si rehusas prestar atención a lo que Adonai, tu Elohim dice, y no observas y obedeces todos sus mitzvot y regulaciones cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Maldito en la cuidad, y maldito en el campo. Maldita tu cesta de grano y tazón de amasar. Maldito el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu tierra y las manadas de tus reses y rebaños de tus ovejas. Maldito cuando entres, y maldito cuando salgas. Adonai enviará sobre ti maldiciones, desastres y frustraciones en todo lo que emprendas a hacer, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente, a causa de tus obras perversas en abandonarme a mí. Adonai traerá sobre ti una plaga que se quedará contigo hasta que él te haya exterminado de la tierra a la cual estás entrando para tomar posesión de ella. Adonai te golpeará con enfermedades que te destruyan, fiebre, inflamación, calor feroz, sequía, vientos violentos y moho. Y ellos te perseguirán hasta que perezcas. El cielo sobre tu cabeza será bronce y la tierra debajo de ti hierro. Adonai convertirá la lluvia que tu tierra necesita en ceniza y polvo que caerán sobre ti del cielo hasta que seas destruido. Adonai, tu Elohim te causará ser derrotado delante de tus enemigos. Avanzarás sobre ellos por un camino y huirás por 7. Te convertirás en objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres se convertirán en comida para todas las aves en el aire y los animales salvajes, y no habrá nadie para espantarlos. Adonai te golpeará con los tumores que brotaron sobre los Mitzrayimim, tumores, lesiones de la piel y picazón, todos incurables. Adonai te golpeará con locura, ceguera y total confusión. Andarás a tientas al mediodía como una persona ciega anda a tientas en la oscuridad, sin poder encontrar tu camino. Serás constantemente oprimido y robado, y no habrá nadie para salvarte. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre se casará con ella. Edificarás una casa pero no vivirás en ella. Plantarás una viña pero no usarás su fruto. Tu buey será sacrificado delante de tus ojos, pero tú no comerás nada de su carne. Tu asno te será quitado por la fuerza mientras miras, y no lo tendrás de regreso. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no habrá nadie para ayudarte. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo. Los añorarás todo el día pero no los verás. Y no habrá nada que puedas hacer al respecto. Una nación desconocida comerá el fruto de tu tierra y tu labor. Sí, serás oprimido continuamente y machacado, hasta que te vuelvas loco de lo que tus ojos tienen que ver. Adonai te golpeará en las rodillas y piernas con dolorosos e incurables tumores. Ellos se extenderán desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Adonai te traerá a ti y a tu rey al cual habrás puesto sobre ustedes a una nación que no has conocido, ni tú ni tus padres. Y allí servirás a otros dioses hechos de madera y piedra. Serás tan devastado mientras te conviertes en un proverbio y el hazmerreír entre todos los pueblos a los cuales Adonai te llevará. Llevarás mucha cera al campo pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás viñas y las labrarás pero no beberás el vino ni recogerás las uvas, porque las lombrices los comerán. Tendrás árboles de olivo por todo tu territorio pero no te ungirás con el aceite, porque tus olivas caerán verdes. Engendrarás hijos e hijas, pero no te pertenecerán, porque irás a la cautividad. Los insectos heredarán todos tus árboles y el producto de tu tierra. El extranjero que vive contigo se levantará más y más, mientras tú te hundes más y más. Él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Él será la cabeza y tú la cola. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, persiguiéndote y alcanzándote hasta que seas destruido, porque no prestaste atención a lo que Adonai dijo, observando sus mitzvot y regulaciones que él te dio. Estas maldiciones estarán sobre ti y tú serás como señal y maravilla para siempre. Porque no serviste a Adonai tu Elohim con alegría y gozo en tu corazón cuando tenías tal abundancia de todo. Adonai mandará a tu enemigo contra ti. Y tú le servirás cuando estés hambriento, sediento, pobremente vestido y faltándote todo. Él pondrá un yugo de hierro en tu cuello hasta que él te destruya. Sí, Adonai traerá contra ti una nación de muy lejos y caerá sobre ti desde los confines de la tierra como un buitre, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación de apariencia temeraria, cuya gente no respeta al anciano ni tiene piedad por el joven.
Ellos devorarán las crías de tu ganado y el producto de tu tierra, hasta que hayas sido destruido. Ellos te dejarán sin grano, vino, aceite de oliva, o ganado joven u ovejas, hasta que ellos te hayan causado perecer. Ellos asediarán todos tus pueblos hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales has confiado, colapsen en todos los lugares de tu tierra, la cual Adonai, tu Elohim te dio. Entonces, a causa de la severidad del asedio y la aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti, te comerás los hijos de tu propio cuerpo, la carne de tus propios hijos e hijas, quienes Adonai, tu Elohim te ha dado. Aun el hombre más manso y sensitivo entre ustedes estará sin piedad para con su hermano, su amada esposa o hijos que sobrevivan, al grado que él rehúse compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos los cuales se está comiendo. Porque si lo hiciera, no quedaría nada para él, en la severidad del asedio y la aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti en todos tus pueblos. La más delicada y sensitiva mujer entre ustedes, tan sensitiva y delicada que ella no pensaría en tocar la tierra con la planta de su pie, despreciará tanto a su propio esposo amado, hijo e hija que ella secretamente comerá lo que sale de ella después del parto y aun a sus propios hijos según les da a luz, tan desesperadamente hambrienta ella estará en tal severidad del asedio y aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti en tus pueblos. Comentarios, hechos por su servidor. La lista de maldiciones que aparece en esta sección representa la severidad de la violación del pacto. El peligro que Israel encontraría en Canaán era real. Confrontado con la necesidad de producir suficiente cosecha para alimentar a su familia, un israelita usaría todos los medios posibles para producir la fertilidad de la tierra, inclusive ir tras otros dioses a fin de rendirles culto. 28:14. Pero, apartarse de Adonai para seguir otros dioses era una violación del primero y segundo mandamiento si era prohibido en la maldición pronunciada en 27:15. La maldición del pacto vendría sobre la nación cuando Israel deliberadamente abandonara las demandas del pacto que establecía su relación especial con Adonai. La proclamación de las maldiciones en los BB 15:68 está dividida en dos secciones. La revocación de las bendiciones, 28:15-19, y la consecuencia de la desobediencia, 28:20-68. A. La revocación de las bendiciones, 28:15-19. La maldición del pacto vendría sobre Israel por causa de su desobediencia. El texto declara que por cuanto Israel no escuchó la voz de Adonai y no puso en práctica sus mandamientos y sus estatutos, la maldición del pacto sería invocada sobre el pueblo rebelde. La desobediencia llevaría al pueblo a abandonar a Adonai, v. 20, para seguir a otros dioses. La desobediencia trae en sí la revocación de las bendiciones prometidas en 28:3-6. Las maldiciones mencionadas en 28:16-19 son exactamente el reverso de las bendiciones mencionadas en 28:3-6. Lo que la obediencia da a Israel, la desobediencia se lo quita. El Elohim que había sido fiel en cumplir sus promesas, v. 9, el Elohim que generosamente provee para las necesidades de su pueblo, v. 11, y el Elohim que es soberano sobre toda la creación, v. 12, es el mismo que declara sentencia sobre un pueblo rebelde. Adonai no acepta la desobediencia de su pueblo ni bendice a aquellos que menosprecian las promesas hechas en el monte Oreb, las mismas promesas renovadas por la nueva generación de israelitas en el valle de Moab. La lista de maldiciones en este capítulo introduce la consecuencia que vendría sobre la desobediencia de Israel. Plaga, 28:22, sequía, 28:23-24, derrota en la batalla, 28:25-26, enfermedades, 28:27, invasión enemiga, 28:28-35, exilio, 28:36-52, hambre, 28:53-57, enfermedades, 28:58-61, y desolación, 28:62-68. B. La consecuencia de la desobediencia, 28:20-68. Esta sección desarrolla las maldiciones del pacto con más detalles.
La lista de maldiciones es más detallada que la lista de bendiciones. Esta descripción detallada de las maldiciones sigue los tratados políticos del Antiguo Oriente, los cuales generalmente incluían más maldiciones que bendiciones. Esta lista también refleja la severa penalidad que la violación del pacto trae sobre la nación. Pero todas las maldiciones tienen un solo propósito: el llevar a Israel al arrepentimiento y motivar a la nación a volver a Adonai. Ver 31:5. A. Plaga, 28, 20, 22. Como consecuencia de su desobediencia a las leyes del pacto, Israel abandonó a su Elohim y cometió cosas que Adonai consideraba abominables. La consecuencia de su rebeldía es que vendría sobre el pueblo maldición o calamidades, turbación o pánico y reprensión o frustración. V. 20. En la guerra de conquista, la presencia de Adonai traía pánico a los enemigos de Israel, Jos 10:10, pero ahora la visitación de Adonai trae pánico, o turbación, al pueblo de Israel. Parte del pánico de Israel es la presencia de la plaga en la comunidad. La plaga atacaría al pueblo y las plantas. V. 21. 3 aflicciones atacarían a los seres humanos: tisis, fiebre e inflamación. Tisis es probablemente una úlcera que afecta el cuerpo humano. Las 4 aflicciones que atacarían la tierra serían calor, sequía, tizón, quemadura de la cosecha, y añublo, una enfermedad de las plantas causada por un parásito. La plaga destruiría la cosecha y los israelitas perecerían de hambre. V. 21. Las palabras sequía, V. 22, y espada enep tienen las mismas consonantes, enep. En el contexto de este versículo, la traducción sequía es mejor que espada, así el texto ep. Porque espada estaría fuera de orden en las 4 calamidades contra la tierra. B. Sequía, Jos 28, 23, 24. Lo que la peste no destruía, la sequía lo destruiría. La tierra fértil que Adonai iba a dar a Israel no produciría su cosecha para alimentar al pueblo. El cielo sería como bronce, o sea, caliente como el sol. Ve Aleph 26, 19. El sol caliente produciría el calor sofocante y la sequía, que son mencionados en el B. 22. Por causa del calor sofocante el cielo no tendría nubes para producir la lluvia, y sin la lluvia la tierra estaría tan seca y tan dura como el hierro. El calor y la sequía producirían polvo que descendería del cielo como lluvia. El fuego quemaría las plantas y la ceniza descendería del cielo hasta que el pueblo fuese exterminado. V. 24. C. Derrota en la batalla. Lef 28, 25, 26. La maldición del pacto incluía la invasión militar y la derrota del ejército israelita. En las guerras contra sus enemigos Israel tendría la victoria porque Adonai peleaba por el pueblo. Pero cuando Israel abandonara a Adonai, la nación quedaría sin la protección divina. Desposeído de la protección divina, sería derrotado en las batallas contra sus enemigos. La promesa del B. 25. Por un camino saldrás hacia ellos, y por 7 caminos huirás de ellos, es una revocación de la promesa del B. 7. En vez de causar temor a las otras naciones, V. 10. La situación de Israel sería objeto de horror y motivo de espanto para las naciones que habían conocido la posición exaltada del pueblo de Adonai. Así como dijo Adonai por medio del profeta Jeremías: porque no escucharon mis palabras que persistentemente os he enviado, haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y maldición, horror, rechifla y afrenta ante todas las naciones a las cuales los he expulsado. Ger 29, 19, Ger 29, 18. Vea también Ger 15, 4. Ger 34, 17. Por cuanto el ejército israelita sería aniquilado en el campo de batalla, la tierra estaría cubierta de cadáveres. Los cuerpos de los muertos servirían de banquete para las aves de los cielos y para los animales de la tierra. D. Enfermedades, Ger 28, 27, Ger 28, 35. Por causa de su desobediencia Israel sería afligida con las mismas enfermedades que vinieron sobre los egipcios en la ocasión del éxodo. El pueblo de Elohim se había tornado el pueblo de Faraón. Las úlceras de Egipto, v.
27, es una palabra genérica que describe diferentes enfermedades de la piel. La identificación precisa de las enfermedades mencionadas es difícil, pero tumores, sarna, comezón, v. 27, y úlcera, v. 35, son enfermedades dermatológicas. Opresión, Ger 28, 34. La desobediencia de Israel produciría opresión mental y emocional. El problema mental y emocional de Israel afectaría su vida espiritual. Como el ciego es incapaz de ver la luz del día, así será Israel en su vida diaria. Como un ciego palpando en sus tinieblas, Israel será incapaz de encontrar éxito en su camino, v. 29. Incapaz de pensar claramente o de luchar contra el error, Israel será oprimido y robado fácil y constantemente. Separado del Señor por su idolatría, v. 20, Israel sería incapaz de defenderse a sí mismo frente a los opresores. Por causa de su opresión Israel se tornaría una víctima dócil de sus opresores. Las aflicciones mencionadas en los VB 33 es una inversión de la promesa dada a los israelitas en 7. Por causa de la desobediencia de Israel, ni aun los derechos de una persona serían respetados. Su propiedad sería tomada, su esposa sería violada, su fortuna sería robada, sus hijos e hijas serían vendidos como esclavos, su ganado sería robado, y el fruto de su campo sería comido por otros. Toda esta aflicción, toda esta devastación, toda esta opresión y todo este tratamiento brutal llevaría a una persona a la locura. Y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos, v. 34. Exilio, 28, 36, 37. La derrota del Israel por manos de sus enemigos, v. 25, causaría la deportación de la población israelita hacia una tierra lejana. Para Israel, deportación implicaba la pérdida de su posición exaltada como nación especial. En vez de Israel ser una nación exaltada entre las naciones, 28:1, los israelitas serían entregados a otras naciones, v. 32, y serían deportados. La deportación del rey, v. 36, era una señal de completa humillación de la nación, ya que el rey era el símbolo de la vida nacional y de la posición exaltada de Israel, Lam 4:20. Pero el elemento supremo de la desgracia de Israel era que la nación iba a ser llevada cautiva a una tierra extraña y allí darían culto a otros dioses de madera y piedra, v. 36. La ironía de esta aflicción es que Israel recibe la maldición del pacto porque el pueblo libremente abandonó a Adonai para servir a otros dioses, Lam 28:14, Lam 28:20. Su castigo sería el exilio en tierra extraña donde el pueblo sería forzado a dar culto a los dioses de piedra y de madera. Esta ironía iba a provocar el terror de las naciones e Israel se tornaría en el hazmerreír y su humillación serviría de refrán para las naciones donde Israel iba a vivir en su exilio. Ruina económica, Lam 28, 38, 42. La economía israelita estaba basada en la producción agrícola. Cada persona tenía su porción de la tierra recibida del Señor como herencia. La sequía y la peste traerían devastación y pobreza. El Señor había prometido bendecir el fruto de la tierra y el fruto del ganado. Pero, por causa de la desobediencia del pueblo, la promesa de fertilidad de la tierra y de los animales sería revocada. Los israelitas plantarían semillas pero no iban a cosechar. Plantarían viñas pero no recogerían uvas porque los gusanos destruirían el fruto de la vid. Plantarían olivos pero las olivas iban a caer prematuramente. Por cuanto el grano, la viña y el olivo eran los principales productos de la tierra de Canaán, Lam 7:13, la magnitud de la ruina económica de Israel es aparente. Toda la cosecha de Israel será consumida por la plaga, v. 42. Ni aun los hijos podrían ayudar a sus padres en la cosecha porque serían llevados cautivos como botín de guerra. Humillación, Lam 28, 43, 44. La pobreza de Israel es exacerbada por causa de su humillación. Mientras los forasteros eran exaltados, la pobreza de Israel aumentaba. Esto es una revocación de la promesa de la exaltación de Israel, Lam 28:1, Lam 28:13.
En el pasado, el forastero necesitaba de la ayuda de Israel, ahora Israel necesitaría la ayuda de ellos. En vez de prestar, v. 12, Israel pediría prestado, v. 44. En vez de ser cabeza, v. 13, Israel sería la cola. Por causa de la desobediencia de Israel, aún la estructura social de la comunidad israelita sería afectada. Y, la razón para las maldiciones, Lam 28, 45, 46. Todas estas maldiciones estaban destinadas a venir sobre Israel si en el futuro dejaban de oír la voz de Adonai y dejaban de obedecer sus mandamientos y estatutos. Por causa de su desobediencia, estas maldiciones perseguirán a Israel como una bestia salvaje y como un animal de rapiña. La consecuencia de la desobediencia servía como señal y prodigio, no solamente para el pueblo que había pecado contra Adonai, sino que también para sus hijos. Estas maldiciones que iban a caer sobre Israel servirían de evidencia de que la violación del pacto traería severa consecuencia sobre la nación. J. La llegada del enemigo, Lam 28, 47, 52. Esta sección cambia la perspectiva histórica de la desobediencia de Israel, posiblemente reflejando la situación histórica cuando el deuteronomista redactó su libro. En el V15 la desobediencia de Israel es una posibilidad futura. Te mando hoy, mientras en el V45 la expresión te ha mandado parece expresar la realidad histórica del deuteronomista. La realidad del exilio es confirmada en 29, 28. Explicando la consecuencia de la desobediencia y lo que sucederá a Israel por causa de la violación del pacto, el deuteronomista declara: Adonai los desarraigó de su suelo con furor, con ira y con gran indignación, y los echó a otra tierra, como hoy, 29, 28. El como hoy del deuteronomista es la situación histórica que sirve de fondo para su narrativa. Esta sección habla de la maldición que vendría sobre Israel por los muchos pecados ya cometidos. El fracaso de Israel fue no haber servido a Adonai con gozo y alegría, v. 47. Por cuanto Israel no quiso servir a Adonai por causa de su abundancia, ellos servirán a sus enemigos en medio del hambre, de la sed, de la desnudez, y de la falta de todas las cosas, v. 48. La descripción del enemigo que invade a Israel y lleva al pueblo al cautiverio es general y estereotipada. El enemigo viene de una tierra lejana, habla un idioma que el pueblo no entiende, es un pueblo cruel, poderoso, sin compasión, violento y destructivo. Esta nación devastaría la cosecha, aniquilaría el ganado y destruiría las ciudades de Israel. Desde una perspectiva histórica, esta descripción de la nación lejana puede ser aplicada a los asirios, quienes invadieron el reino del norte y destruyeron a Samaria en 722 a. de Yeshua. O a los babilonios, quienes invadieron el reino del sur y destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén en 587 a. de Yeshua. K. Los horrores del asedio, 28, 52, 57. La invasión y el asedio de Israel traería la destrucción total de la nación. La descripción del asedio en los VB 52, 57 refleja la realidad de las guerras de conquistas emprendidas por los asirios y los babilonios. Todas las grandes ciudades de Israel estaban protegidas por muros altos, v. 52. Durante un asedio el enemigo atacaba una porción del muro hasta que conseguía hacer una abertura en el muro. Un asedio duraba meses o años. En el proceso del asedio, la ciudad consumía su comida y bebía su agua. El resultado de meses y años de asedio era que se acababa la comida y el agua en la ciudad asediada y los habitantes de aquella ciudad llegaban a una situación angustiosa. Esta sección describe los horrores del asedio. La población asediada en su desespero se entregaba al acto de canibalismo. Lo mismo iba a suceder con Israel. Mientras los enemigos comían el ganado de Israel, los israelitas comían sus propios hijos, v. 53. Aún los esposos que amaban a sus familias considerarían comer miembros de su familia, sus hijos y aún sus esposas, vb. 54, 55. Lo mismo las mujeres que, en su desesperación, considerarían comer a su esposo, hijo, hija y aún su propia placenta después de haber concebido.
El horror del asedio se tornó una realidad cuando los arameos invadieron a Samaria, la capital del reino del norte, y cuando los babilonios invadieron a Jerusalén. Lam 2, 20. Lam 4, 10. Algunas personas en Israel se tornaron caníbales para sobrevivir los horrores del asedio. Este acto inhumano es una evidencia de la depravación del corazón humano cuando está separado de la gracia y del amor de Elohim. Bendiciones. Ros Mosé.